Los íberos y celtíberos fueron dos culturas emblemáticas de la península ibérica, cuyos vestigios han dejado una profunda influencia en la historia y el patrimonio cultural de la región. Mucho antes de la hegemonía romana, los íberos se establecieron principalmente en la costa mediterránea y en las zonas del sur. Eran conocidos por su habilidad como artesanos, produciendo cerámica, armas y notables esculturas, entre las cuales destaca la célebre Dama de Elche. Este busto enigmático, hallado casualmente por un agricultor en 1897, continúa siendo objeto de debate. ¿Era una deidad, una sacerdotisa, o simplemente una figura de gran influencia social? Por su parte, los celtas habían colonizado el noroeste peninsular, y su cultura se fusionó con la de los íberos en el centro de la península, dando origen a los celtíberos. Este pueblo habitó en lugares emblemáticos como Numancia y Clunia. La valentía de Numancia en su resistencia ante Roma en el 133 a.C. ha pasado a la historia como símbolo de su espíritu indomable y de sus habilidades guerreras. La fusión cultural entre celtas e íberos, ejemplificada por la adopción romana de la falcata, una espada distintiva por su forma curva y su eficacia en combate, resalta la trascendencia de su legado. Tanto íberos como celtíberos jugaron roles significativos resistiendo la expansión romana y sus influencias perviven en manifestaciones artísticas y estructurales. Los íberos, por ejemplo, practicaban rituales funerarios con urnas ricamente decoradas y los celtas destacaron en la metalurgia, elaborando espadas y joyas. Este retazo de historia remarca no solo los conflictos y las interacciones de estas culturas, sino cómo han ayudado a moldear la identidad de la península que hoy conocemos. Si este viaje por la historia ha sido de interés, te animamos a seguir explorando las narrativas del pasado que continúan resonando en nuestro presente. Suscríbete para más exploraciones históricas y comparte estos descubrimientos con quienes, como tú, aprecian las raíces de nuestro mundo.